Generaciones después de José, Egipto había cambiado. Los faraones que antes acogían a Israel ahora les temían. Los hebreos se habían hecho numerosos y se difundieron susurros por el palacio de que algún día podrían levantarse contra Egipto. Así que el faraón, el gobernante de Egipto, los convirtió en esclavos, obligándolos a construir sus ciudades con trabajo duro y cruel. Pero incluso en esclavitud el pueblo de Dios se multiplicó. Entonces llegó el cruel decreto del faraón. Cada niño nacido de los hebreos debe ser asesinado arrojándolos al río Nilo. En medio de este terror, una mujer de la tribu de Leví dio a luz a un hijo. Durante 3 meses lo ocultó de los soldados que buscaban en las calles. Cuando ya no pudo ocultarlo más, hizo una pequeña cesta de juncos de papiro, la selló con brea y colocó al bebé dentro. Con fe temblorosa, colocó la cesta entre los juncos junto a la orilla del río, confiando en que el Dios Abraham lo protegiera. Río abajo, la hija del faraón vino a bañarse. Notó la cesta flotando entre los juncos y envió a su doncella a traérsela. Cuando la abrió, el bebé empezó a llorar y la compasión le conmovió el corazón. Este es uno de los bebés hebreos, dijo suavemente. Desde la orilla del río, la hermana del niño que había estado observando dio un paso adelante. ¿Voy a buscar a una mujer que amamante al bebé por ti? La hija del faraón aceptó, y así el niño fue devuelto a su propia madre hasta que fue destetado. Cuando fue mayor, fue llevado a la hija del faraón, quien lo adoptó y le llamó Moisés, porque lo saqué del agua. Moisés creció rodeado del lujo y el saber de Egipto. Vestía lino fino, estudiaba las ciencias y leyes del gran reino de Egipto y recorría los patios de mármol del palacio de los faraones. Sin embargo, en el fondo, sabía que era un hebreo, un hijo de Dios, que había prometido la liberación. Un día, cuando tenía unos 40 años, mientras visitaba a su pueblo, los hebreos, Moisés vio a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo. La ira ardía dentro de él, y al mirar a su alrededor y no ver a nadie cerca, golpeó al egipcio, lo mató y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué atacas a tu propio hermano?, preguntó. Pero el hombre se volvió contra él y dijo, ¿quién te hizo gobernante y juzgado sobre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Moisés se sorprendió de que le hubieran descubierto. Y cuando el faraón se enteró de lo ocurrido, ordenó que Moisés fuera capturado y ejecutado. Así que Moisés no tuvo elección y huyó al desierto, dejando atrás el mundo de privilegios que había conocido. Vagó hacia el este hasta llegar a la tierra de Madián. Exhausto, se sentó junto a un pozo. Pronto, 7 jóvenes acudieron a recoger agua para sus rebaños de ovejas, pero un grupo de pastores bruscos intentó ahuyentarlas y dar de beber a sus ovejas antes que las mujeres. Pero Moisés defendió a las mujeres y hizo esperar a los hombres su turno, y luego él mismo les dio de beber a sus ovejas. Cuando las chicas regresaron a casa, su padre, Reuel, preguntó, ¿por qué has vuelto tan rápido hoy? Respondió una de las jóvenes, un egipcio nos ayudó y hizo esperar a los hombres su turno, e incluso nos dio de beber a las ovejas. Reuel llamó a Moisés y le dio la bienvenida en su casa. Con el tiempo, Moisés se casó con la hija de Reuel, Zipporá, y tuvieron un hijo llamado Gershom, que significa un extraño. Dijo que lo hizo porque había sido un extraño en un país extranjero.
Pasaron los años. El faraón que la había condenado a muerte había muerto él mismo, pero los gritos de los desesperados esclavos hebreos continuaron. Dios escuchó sus gemidos y súplicas, y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Había llegado el momento de la liberación. Un día, mientras Moisés guiaba a su rebaño por el desierto cerca del monte Horeb, vio algo extraño, un arbusto en llamas, pero sin arder. Fue a mirar más de cerca, y al acercarse escuchó una voz que provenía de entre las llamas. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, dijo la voz. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra sagrada. Soy el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés ocultó su rostro asombrado. La voz de Dios continuó: He visto la miseria de mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos, y os envío al faraón para que saquéis a mi pueblo. Moisés temblaba. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Dios respondió: Estaré contigo. Entonces Moisés preguntó: Cuando diga al pueblo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado, y ellos pregunten: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Dios dijo: Yo soy quien soy. Y entonces añadió: Decid a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Obediente al llamado, Moisés tomó el bastón de Dios en su mano y regresó a Egipto. Aarón, su hermano, le recibió en el desierto, y juntos reunieron a los ancianos de Israel. Cuando el pueblo oyó que el Señor había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron al Señor su Dios. Entonces Moisés y Aarón fueron a reunirse con el faraón y le dijeron: Esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. Dejad ir a mi pueblo, para que puedan celebrar un festival en mi honor en el desierto. El faraón se rió incrédulo. ¿Quién es el Señor para que le obedezca? No conozco al Señor, nunca he oído hablar de él, y no dejaré que Israel vaya a ningún sitio. Enfadado, hizo que los esclavos hebreos trabajaran aún más, ordenando que recogieran su propia paja para hacer ladrillos, pero que aún así produjeran la misma cantidad cada día. Y como resultado, el pueblo se volvió contra Moisés enfadado, y él clamó a Dios: Señor, ¿por qué me has enviado? Y Dios respondió a Moisés: Ahora veréis lo que haré con el faraón. Por mi mano fuerte te dejará ir. Una y otra vez, Moisés se presentó ante el faraón declarando el mandato de Dios. Y cuando el faraón se negó, el Señor mostró su poder mediante grandes signos y juicios. Así comenzó una serie de 10 plagas como nunca antes había visto el mundo. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. La tierra estaba llena de ranas, el aire lleno de mosquitos y moscas. Forúnculos cubrían la piel de los egipcios. El granizo y el fuego golpearon los campos, y todo el ganado y ovejas murieron, y las langostas devoraron las cosechas. Y luego la plaga de la oscuridad era tan denso que no se veía nada en todo Egipto, pero en la tierra de Gosén, donde vivía Israel, todo era normal. Cada vez el faraón prometió dejar marchar al pueblo, y cada vez Dios cambió de opinión. Finalmente, Dios le dijo a Moisés: Una plaga más traeré sobre el faraón. Después de eso, te dejará ir. El Señor habló a Moisés: Dile al pueblo que tome un cordero sin mancha y lo guarde hasta el 14º día del mes.
Luego, al atardecer, lo matarán y pondrán su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Esa noche el destructor pasó por Egipto. El primogénito de cada hogar egipcio, desde el palacio de los faraones hasta la mazmorra más baja, murió. Pero donde la sangre marcaba los marcos de las puertas, la muerte pasaba por encima. En la oscuridad de esa noche, el faraón llamó a Moisés y dijo: Dejad a mi gente y tomad vuestros rebaños y manadas, id como habéis pedido. Así que los israelitas salieron de Egipto con prisas, pero antes de irse, pidieron a los egipcios lo que quisieran, y los egipcios estaban tan desesperados por dejarlos ir que les dieron todo lo que pedían. Se llevaron los huesos de José con ellos, tal como él había hecho jurar a sus antepasados hace mucho tiempo, confiando en que Dios algún día los traería de vuelta. Cada día, una columna de nubes se alzaba ante el campamento. Cada noche, una columna de fuego brillaba contra el cielo, la presencia guía del Dios que les precedió. Cuando el faraón supo que los israelitas habían escapado, cambió de opinión de nuevo. Ordenó a 600 de sus mejores carros y a todos los jinetes y soldados de Egipto que los persiguieran. El estruendo de ruedas y cascos llenó el desierto mientras el ejército se acercaba, alcanzando a Israel, que estaba acampado junto al Mar Rojo. Aterrorizada, la gente gritó: ¿Fue porque no había tumbas en Egipto que nos trajiste aquí para morir en el desierto? Pero Moisés dijo: No tengáis miedo, mantente firme y verás la liberación que el Señor traerá hoy. Entonces el Señor dijo: Dile al pueblo que siga adelante. Moisés extendió su bastón sobre el mar, y durante la noche el Señor hizo retroceder las aguas con un fuerte viento del este. El mar se dividió, y los israelitas cruzaron en tierra seca, con muros de agua a ambos lados. Cuando los egipcios los persiguieron, Dios los confundió, las ruedas de sus carros se atascaron y el pánico se extendió. Entonces Moisés extendió la mano una vez más, y las aguas regresaron, cubriendo al ejército del faraón. Todos perecieron en el mar y ninguno sobrevivió. La gente vio lo que había hecho el Señor y se quedó asombrada, y Moisés los guió cantando: Cantaré al Señor, porque Él ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete los ha arrojado al mar. Desde el Mar Rojo viajaron hacia la naturaleza. La gente se quejaba de sed, y Dios hacía dulce el agua amarga. Cuando tenían hambre, enviaba pan del cielo, copos finos como escarcha en la tierra y codornices por la tarde. Cuando volvieron a tener sed, le dijo a Moisés que hablara con la roca, pero en un momento de ira y cansancio con el pueblo, Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado. El agua seguía fluyendo para el pueblo, pero Moisés supo de inmediato que había deshonrado la santidad de Dios ante ellos. Un solo acto de desobediencia le impediría entrar en la tierra prometida en el futuro. En el tercer mes, tras salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Allí el Señor le dijo a Moisés: Habéis visto lo que hice a Egipto, y cómo os llevé en alas de águila y os traje a mí. Ahora, si obedecéis mi voz y mandáis mi pacto, seréis mi posesión preciada. Entonces, entre truenos y relámpagos, Dios descendió sobre el monte Sinaí en llamas. La montaña tembló, sonó una trompeta, y Moisés se adentró en la nube que la cubría. Allí, Dios le dio los 10 mandamientos, su pacto para un pueblo redimido.
Tras 40 días y 40 noches en la montaña, Moisés bajó, llevando en sus manos las tablas del pacto. Su rostro brillaba con el reflejo de la gloria de Dios, y la gente se quedó maravillada mientras se acercaba. Y así los esclavos de Egipto se convirtieron en el pueblo del Dios viviente. El momento de Dios es perfecto. Desde los gritos de los esclavos en Egipto hasta el nacimiento de un bebé en una cesta, Dios ya estaba elaborando su plan. Su ayuda suele empezar antes de que la veamos. Dios usa a la gente corriente. Moisés no se veía a sí mismo como fuerte ni valiente, pero Dios le eligió de todos modos. Cuando confiamos en Él, puede usar incluso nuestras debilidades para su propósito. Dios salva a través de un sustituto. La sangre de cordero en los marcos de las puertas salvó a Israel de la muerte, señalando hacia Jesús, el Cordero de Dios que nos salva del pecado. Dios abre un camino cuando no hay ninguno. En el Mar Rojo, cuando parecía no haber camino a seguir, el Señor abrió camino. La fe avanza incluso antes de que las aguas se separen. Dios llama a su pueblo a ser suyo. En el monte Sinaí, los antiguos esclavos se convirtieron en el pueblo especial de Dios. Los salvó no solo para liberarlos, sino para hacerlos suyos. Si te ha parecido interesante este video y quieres explorar más, tenemos varias opciones para ti. Uno es nuestro curso gratuito de cristianismo multilingüe y basado en la Biblia, un curso gratuito de 30 lecciones en video que cubre todos los aspectos de la Biblia y la vida diaria. Otro es la Biblia de Historias, una serie de más de 50 videos que te lleva en un viaje desde la creación hasta la iglesia primitiva. Y si tienes preguntas sobre las escrituras, hay un sistema de chat multilingüe en la web donde puedes hacer cualquier pregunta sobre temas bíblicos. Para acceder a cualquiera de ellos, simplemente visita la página web que se indica a continuación. Si aún no tenemos videos o el curso en tu idioma, por favor envíanos un correo electrónico a la dirección que se indica explicándonos qué te interesa y tu idioma, y haremos todo lo posible para crearlos para ti. Dios te bendiga en tu camino hacia su reino.